Cordial saludo, espero se encuentre muy bien. En este póster estamos reflejando los avances de una investigación que se está desarrollando dentro de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el semillero SEINS de la UDR-SOACH. Lo que queremos presentar es el avance respecto al análisis del riesgo en casos de violencia intrafamiliar, una caracterización que se hizo de las denuncias de una comisaría de familia usando una metodología de ciencia de datos. Inicialmente empezamos hablando de las comisarías de familia como entes certificados para la atención primaria en las denuncias de la población civil, como garantes de la protección y el acompañamiento del Estado en esa interposición de las denuncias y en el acompañamiento en el reporte de los casos de violencia. Este reporte pues muestra los resultados parciales de una caracterización realizada de los casos recibidos por una comisaría de familia de un municipio de Cundinamarca, tomando como base la metodología de ciencia de datos CRISP-DM. Se hizo el estudio de los resultados a partir de una encuesta de recepción de usuarios y una valoración del riesgo que se le hacen a 149 denunciantes que llegan a dicha comisaría entre el periodo de noviembre y diciembre del año 2024. Parcialmente hemos encontrado que las personas de 30 a 40 años y el estrato 1 presentan mayor riesgo, mientras que el estrato 3 tiene menos casos críticos. La violencia sexual siempre implica alto riesgo, mientras que la física y económica tienen el 25 de las personas sobre el nivel del umbral de riesgo. La violencia verbal, psicológica y emocional impacta poniendo al 25% de las denuncias en un nivel alto de riesgo. Inicialmente, pues tratamos de establecer un marco que nos permitiera entender un poco el aspecto o lo que desarrollan las comisarías de familia. Primero, pues desde el Ministerio de Justicia, estableciéndose desde la Ley 2126 del año 2021, pues dice que las comisarías de familia son estos entes encargados de prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes están en riesgo. Este riesgo pues puede que sea causado por violencia de género, violencia en el contexto familiar o otro tipo de violencias que se puedan dar en los diferentes contextos de las personas. A pesar de esto, pues en Colombia la violencia de género pues viene generando algunas dificultades relacionadas con la violencia entre parejas, la violencia contra las mujeres y pues afecta profundamente los derechos humanos, sobre todo de las víctimas que han tenido reincidencia o las que no han podido pues, solicitar apoyo del Estado. Hay investigaciones que revelan una alta tasa de feminicidios y de violencia intrafamiliar, impulsada pues, por diferentes factores como la maternidad, el bajo nivel educativo y las tensiones laborales, pues los cuales incrementan la discordia entre las relaciones. Un poco esto nos sirve para mirar que la violencia intrafamiliar se desata también por factores sociales, factores relacionados por el contexto de las personas, y entendiendo un poco esos contextos se puede llegar a priorizar o entender un poco más cómo se están dando estas dinámicas de violencia. Entonces, este proceso o este análisis nos permitió identificar pues que caracterizando los procesos que se han tramitado dentro de la comisaría, usando la encuesta sociodemográfica de recepción y la encuesta de valoración del riesgo que llegan las personas que están en el primer contacto con las personas denunciantes, se podría llegar a entender un poco cómo se están relacionando los resultados de los procesos por los que las personas llegan a la comisaría con sus factores sociodemográficos y tener algunas pistas de pronto de cómo se están dando estas relaciones de tal manera que se pueda dar un desarrollo de políticas, tanto internas dentro de las comisarías para agilizar los procesos o también para incluso para la generación de políticas de prevención. La ciencia de datos nos va a permitir hacer este cruce de las bases de datos, puesto que tanto en el sector gubernamental como en otros sectores se ha convertido en una oportunidad de mejorar los servicios que promueven los diferentes campos como el gobierno. Entonces, hemos podido observar que Quintanilla y Gil García en el 2016 han dado cuenta de esta importante relación entre las ciencias de datos y el sector gubernamental y queremos seguirla influenciando por medio de este proyecto de investigación. El enfoque que vamos a trabajar es un enfoque cuantitativo relacional propuesto por Bavativa en 2017.
La idea es relacionar las dos bases de datos que tenemos, producto de las dos encuestas. Una es el formulario de recepción de usuarios y el otro es la valoración del riesgo de violencias del género y contexto familiar. La población identificada son 149 personas en el periodo de recepción de noviembre a diciembre en el 2024. La idea es hacer este proyecto escalable de tal manera que se puedan analizar no solo las personas de este periodo, sino también se puede ampliar a diferentes periodos o incluso se puede impulsar para que se haga de forma periódica, para que se tenga información actualizada. La metodología que se utilizó fue la metodología de ciencia de datos llamada CRISP-DM, en la que tomamos como referente a Gallardo Arancibia. Y pues lo que nos propone es hacer la definición clara del problema y los objetivos, recolectar y organizar los datos, hacer la depuración y la limpieza de los datos, eliminando datos faltantes, eliminando datos repetidos, para luego hacer la adaptación y la validación de los requisitos como tal de la base de datos a lo que requiere el análisis. Esta es la fase en la que estamos. Entonces, la idea es luego evaluar los modelos mirando los criterios de éxito para ver qué tan funcional ha sido el modelo de análisis realizado, para luego hacer una implementación, una optimización que permita de pronto escalar el proceso desarrollado a más tiempo o a un periodo de tiempo más largo. Obtuvimos ya algunos resultados. Los resultados están acá un poco relacionados, bueno, están mínimamente relacionados. Les compartimos a ustedes un enlace para que puedan ver un poco más a profundidad los resultados que hemos obtenido. Lo que inicialmente obtuvimos fue primero definir cuál iba a ser ese umbral de riesgo del puntaje que se le da a cada persona que participa como denunciante y luego poder con ese puntaje o ese umbral de riesgo hacer algunas inferencias. Definimos el puntaje del umbral de riesgo como el 75, el cuartil, que se ubica en el 75% de los datos y nos permite saber pues quiénes son las personas que están más en riesgo. En la primera gráfica podemos observar cuántas personas están por encima del nivel del riesgo. En la segunda podemos ver por edades cómo se distribuyen el nivel de riesgo y cuántas personas o grupos de edad superan ese umbral de riesgo. También se hizo el análisis por estrato, por tipo de violencia. En el enlace que les estoy mostrando y que también ustedes encuentran ahí en la plataforma, podrán observar más a profundidad. Observemos un poco. En este caso tenemos los diferentes niveles de riesgo relacionados con las respuestas negativas por pregunta. Tenemos también la distribución del puntaje total de riesgo. ¿Cuántas personas están por encima del umbral? En este matriz de correlación identificamos algunas de las respuestas que están relacionadas tanto positivas como negativamente. En este gráfico identificamos la distribución de puntaje total del riesgo por sexo, también por rango, por edad, también se hizo la definición del umbral de riesgo por edad, por el estado civil de las personas, por el estrato socioeconómico, por el tipo de violencia reportada por el denunciante, la cantidad de casos recibidos, cuánto tiempo pasa para que una persona reporte en promedio un caso de violencia en una comisaría. Vemos que el grueso está entre 0, 5 días a 10 días. La distribución del puntaje del riesgo según sexo del presunto agresor. Miramos las combinaciones cuando relacionando el sexo de la víctima como del presunto agresor. Y ese es como tal, un poco de los resultados. No se especifica mucho el análisis, pues por cuestiones de tiempo, pero tenemos acá una discusión que nos permite un poco sintetizar lo que hemos encontrado a partir de observar estas gráficas y hacer las propias inferencias. Entonces vemos que una puntuación que indica el nivel de riesgo alto oscila entre 0 y 500 puntos. El umbral de riesgo ubicado va a estar en el tercer cuartil del 75%, que van a ser 286 puntos. Según este umbral, pues permitimos identificar rangos de edades que tienden a superarlo. Por ejemplo, de los 30 a los 40 años se tiende a superar el umbral de riesgo que definimos.
Hay rangos de edad que no tienden a superar este umbral de riesgo, que son de los 46 a los 56 años. Entonces ahí ya se puede ir viendo una pequeña tendencia en este grupo de datos. Se evidencia una tendencia de más del 25% del grupo del estrato 1 a estar por encima de este nivel de riesgo. El estrato 2 posee un rango intercuartil más amplio y el estrato 3 posee una menor cantidad de casos con alto nivel de riesgo. En cuanto al tipo de violencia reportada, pues evidenciamos que el 100% de casos de violencia sexual se encuentran en un nivel alto de riesgo. La violencia física y económica están relacionadas con una proporción más alta de usuarios con riesgo superior al umbral. Y la violencia verbal, psicológica y emocional tienen un comportamiento similar con un 25% de la población con un nivel de riesgo alto. Las conclusiones que tenemos hasta este momento, pues sería que esta investigación en curso ha logrado mostrar la importancia de atender a población más susceptible de superar este umbral de riesgo. Es decir, encontramos que sí hay población que tiende a superar el umbral de riesgo y esa población se puede caracterizar. Entonces sería de vital importancia continuar con ese trabajo, produciendo una caracterización más profunda que permita de pronto a las personas de las comisarías de familia saber de entrada cuáles son esas personas que probabilísticamente tienen alguna coyuntura que les permita entender o saber que tienen un nivel de riesgo alto solamente con su caracterización inicial. Entonces, primero, pues el género, el estado civil, la fecha de los hechos, la fecha de la denuncia, otros atributos que permitan pues construir un modelo de análisis que sea primero más robusto y que sea también extensible a otras temporalidades. Les agradezco mucho habernos escuchado. Este trabajo pues se realiza en el marco del apoyo del semillero SAINS de la UBR Soacha. Entonces, les dejamos los referentes y nuestros datos por si quieren ayudarnos con alguna retroalimentación o si tienen alguna duda, con muchísimo gusto estaremos atentos a resolverlas. Que estén muy bien y hasta luego.